Muchas gracias, queridos hermanos, por abrirnos las puertas de sus hogares a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, martes de la quinta semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas se le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y conservan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no pueden hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido. Y así hacen muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos aquí ante un pasaje álgido y que de hecho nos ayudaría a reflexionar sobre ciertas cosas que están actualmente en nuestra iglesia, cosa que lastimosamente por la extensión de este video no nos daría tiempo, pero daremos algunas pautas. Hay que saber reconocer dentro de lo que es la iglesia, incluso dentro de la tradición y más bien dicho de la religión judía, hay que saber distinguir entre lo que es una enseñanza y sobre todo una ley de carácter divino, es decir, que es dado por el mismo Dios y atestiguado por la Sagrada Escritura, y otras cosas que son tradición de la iglesia o tradiciones hechas por hombres. Obviamente para nosotros no nos costaría mucho entender de que pesa más lo que viene de Dios que lo que viene de los hombres. Y es más, lo que viene de los hombres es útil en cuanto que está apegado a lo que enseña Dios. Y eso es lo que Jesús les critica ahora a los fariseos, que ellos muchas veces han creado tantas tradiciones que lo único que quieren hacer es exaltar la presencia del hombre, aun cuando esa tradición termina opacando la ley de Dios. Y como vemos ahora, el ejemplo que da el Señor es prácticamente iluminatorio. En primer lugar, nos encontramos al Señor que Él les echa en cara, utilizando las palabras del profeta Isaías, de que el pueblo es ahora un pueblo que sigue tradiciones y costumbres que lo único que buscan es hacer resaltar el orgullo del hombre. Es muchas veces simplemente habladuría, pero que no hay detrás de todo eso algo del corazón, algo del corazón. En cambio, el Señor le dice, y todavía dándoles una tajada todavía más fuerte, de que Moisés precisamente enseñó una ley que vino de Dios, que dice honrar a padre y madre. En cambio, hay un precepto que viene precisamente no de Dios, sino que viene precisamente de los hombres, de la legislación judía, que es el corbán, es decir, una ofrenda que cuando es consagrada al templo, esa ofrenda es sagrada y no se puede ocupar para nada más. Y Jesús hace esta referencia: si ustedes un dinero que lo pueden ocupar para honrar a su padre y a su madre, lo ocupan para corbán, terminan violando así la ley de Dios y así evitan ayudarle a su padre y a su madre, dándole prioridad a una ley humana y quitándole fuerza a la ley de Dios. Hermanos, en nuestra Santa Madre Iglesia ocupa lo mismo, y el Señor muchas veces nos podría hacer lo mismo también. Hay muchas personas y lastimosamente hay gente
que inclusive son predicadores, sacerdotes, laicos, inclusive obispos y cardenales, que en muchas ocasiones les gusta resaltar y que se cuiden tradiciones que fueron creadas por los siglos de la iglesia, que son tradiciones que sí, son buenas, pero que muchas veces ocultan la presencia de Dios, muchas veces hacen más difícil el camino del Señor. Y cuando a veces esas tradiciones se quieren mejorar o se quiere cambiar, empiezan a vociferar maldiciones inclusive satánicas en contra del Papa, en contra de la iglesia, en contra de obispos, laicos, etc. Son gente que muchas veces le gusta más y les importa más las tradiciones humanas de la iglesia que la ley y las enseñanzas del Dios que es dueño de la iglesia. Y muchas veces en redes sociales y en internet se puede ver eso. Hermanos, estamos ahora en una época en donde la enseñanza de los hombres puede más que la enseñanza de Dios. Y esto no es algo que se da en otras iglesias, se da en la iglesia católica. Y lamentablemente la ignorancia religiosa, la ignorancia de la doctrina social de la iglesia de muchos cristianos no solo hace más que aumentar, porque hay gente que muchas veces sigue estas corrientes, las corrientes tradicionalistas o las corrientes revolucionarias de la iglesia, y las dos lo hacen por ignorancia. Porque mientras una rompe y transgrede y busca corromper la ley de Dios, otros buscan mantener una ley humana para tapar la ley divina. Y todos sabemos que el verdadero cristiano es aquel que sabe siempre respetar cuando son necesarias las leyes de los hombres, pero siempre teniendo por encima de todo la ley de Dios.